Jeffrey Dahmer asesinó a 17 chicos jóvenes durante 13 años. Abría en canal a sus víctimas para disfrutar sexualmente. Guardaba las partes descuartizadas y hacia el final se comía los muslos, los bíceps y los corazones. Pero ¿cómo se convirtió un chico aparentemente inocente en uno de los asesinos en serie más truculentos del mundo? ¿Las circunstancias le llevaron a asesinar y a ser un caníbal o nació para matar? 22 de julio de 1991, Milwaukee, Wisconsin. Periodistas y vecinos se agolpan ante un edificio del norte de la ciudad. A medida que se va filtrando información y se recogen pruebas, los allí presentes se dan cuenta de que han estado conviviendo con un asesino en serie. Los crímenes de Jeffrey Dahmer aterrorizaron y al mismo tiempo intrigaron al mundo entero. Enseguida se convirtió en uno de los asesinos más famosos de la historia. El hijo primogénito de Joyce y Lionel Dahmer nació en Milwaukee, Wisconsin, el 21 de mayo de 1960, poco antes de que se cumpliera su primer aniversario de boda. Lo bautizaron como Jeffrey. Mientras su padre terminaba los estudios de química, Jeff se convirtió en un niño inteligente y cariñoso. Jeff también era un niño tremendamente curioso. Le gustaba jugar con las cosas, tocarlas y estudiar su textura. Parecía que estaba en sintonía con su entorno. Simplemente quería saberlo todo sobre lo que le rodeaba. Pronto empezaron a fascinarle los animales. Una vez, cuando Jeff tenía 4 años, vio cómo su padre recogía los huesos de varios pequeños animales que habían muerto debajo de la casa. Lionel terminó los estudios tras doctorarse en química. Después la familia se trasladó a Ohio y se mudó 3 veces antes de echar raíces en una finca arbolada de más de 8.000 metros cuadrados en la localidad de Bath, a 1 hora en coche al sur de Cleveland. Entonces Lionel empezó a darse cuenta de que Jeff, que antes era tan sociable, se había convertido en un chico tímido y retraído. Parecía que no estaba a gusto con la gente. No se sentía cómodo. Para evitar que pensara en la mudanza, sus padres le regalaron un perro, Frisky, al que quería con locura. Con los conocidos, con el hijo de los vecinos y con su perro, estaba muy relajado. El matrimonio pensó que su hijo necesitaba sentirse importante en la familia, así que le dejó elegir el nombre de su segundo hijo. Jeff le puso David. Lionel también le animaba a participar en actividades en las que se tuviera que relacionar con otros niños. Lo que intentábamos era aficionar a Jeff a distintas actividades, con la idea de que esa afición lo llevara a relacionarse con otras personas, a que interactuara de forma casi forzada. Los fines de semana, padre e hijo trabajaban en el huerto y criaban ovejas para competir con ellas en las ferias de una agrupación juvenil. Para conmemorar sus días de hortelanos, el joven Jeff le regaló a su padre una tarjeta que había hecho con un poema. Cuando Jeff tenía 10 años, ingresaron a su madre porque tenía ansiedad. A partir de entonces, el matrimonio de sus padres empezó a desmoronarse. Durante la adolescencia continuó sintiendo la misma fascinación hacia los pequeños animales, pero entonces empezó a interesarle cómo eran por dentro. Por otro lado, coleccionaba animales que encontraba muertos en la carretera. Cogía una bolsa de basura y se recorría las carreteras de campo de Ohio en busca de cadáveres. Jeff llevaba el animal que había encontrado al patio de su casa y allí, escondido entre los árboles, lo diseccionaba. Cuando era un adolescente, Jeff descubrió que solo le atraían sexualmente los hombres. Pero las fantasías en las que tenía relaciones con ellos se mezclaban con otras en las que los asesinaba y descuartizaba. Creo que tenía 14 o 15 años cuando empecé a pensar de forma obsesiva en la violencia mezclada con el sexo. Cada vez era peor. No sabía cómo contárselo a alguien, así que me lo guardé para mí. Una de sus fantasías consistía en tumbarse al lado de un hombre inconsciente. Un día, por primera vez, Jeff decidió convertir una de sus fantasías en realidad. Trazó un plan. Dejaría inconsciente a un vecino que salía a correr dándole con un bate y se tumbaría a su lado. Sin embargo, el día que salió a esperar a su víctima, el vecino no pasó por allí.
jamás volvió a intentarlo. Cuando Jeff estudiaba en el instituto, sus fantasías sexuales lo tenían traumatizado. Para olvidarlas, empezó a beber. Por la mañana, de camino a clase, paraba en casa de un amigo y se llenaba un vaso de algún licor. Mientras, en casa, el matrimonio de sus padres se desmoronaba. Cuando las discusiones subían de tono, se escondía entre los árboles del patio y les daba los troncos con algún palo. Salía de mi casa y me iba al bosque. Allí refunfuñaba y me lamentaba. No entendía por qué su relación era tan mala. Era un joven distante con pocas aficiones y ningún buen amigo, pero aún conservaba el sentido del humor. La mayoría de las veces se reía de sí mismo. Se ganó la reputación de payaso de la clase. En el instituto, cuando alguien se comportaba de forma rara o inesperada, decían que había hecho un Dahmer. En una ocasión, Jeff les cobró algo de dinero a sus compañeros a cambio de montar un espectáculo en el centro comercial. Durante el primer año de instituto, Jeff fue de excursión a Washington, D.C. Jeff se fue a una cabina y cuando volvió les dijo que dentro de 2 horas lo recibirían en el despacho del vicepresidente Walter Mondale. Dahmer tenía mucha labia y consiguió que lo invitaran a él y a sus compañeros al edificio Eisenhower para conocer a Mondale. En clase, Jeff era considerado un estudiante modelo. Poco a poco perfeccionó su habilidad para engañar a los que tenían autoridad sobre él, pero con el tiempo a Jeff dejaron de interesarle las notas y el instituto. En ese instituto cercano a Bath, Ohio, Jeffrey se convirtió en un alcohólico y un marginado. Era objeto de burla del resto de los alumnos. Y Jeff ya estaba listo para dar ese paso. Justo después de terminar el instituto, mató a su primera víctima. El verano de 1978 empezó para Jeffrey Dahmer con la ceremonia de graduación del instituto. A partir de ahí, fue de mal en peor. Sus padres, tras años de terribles discusiones, se divorciaron. El padre de Jeffrey, Lionel, se marchó a vivir a un motel cercano a la casa familiar. Sin que Lionel lo supiera, la madre de Jeff cogió a David, su hijo menor, y se trasladó a Wisconsin. Jeffrey se quedó solo en casa intentando superar la ruptura de sus padres. Jeffrey Dahmer tenía 18 años, y como la mayoría de los adolescentes tenía fantasías sexuales. El problema era que en sus fantasías Jeffrey mataba a su amante. Estaba solo en una casa aislada, así que ahora tenía la oportunidad de llevar a cabo esas fantasías. Varias semanas después de la graduación, Jeffrey recogió a un autoestopista que se encontró en la carretera. Steven Hicks, de 19 años. Ojalá hubiera seguido mi camino, pero no lo hice. Me di la vuelta y lo recogí. Y entonces, la pesadilla se convirtió en realidad. Jeffrey invitó a Hicks a su casa. Bebieron cerveza y pasaron un par de horas juntos. Después, Hicks le dijo que tenía que irse, pero Jeffrey no quería estar solo. Dahmer estranguló a Hicks con la barra. A continuación, con la lucidez suficiente para darse cuenta de que había cometido un asesinato, se puso a ocultar las pruebas. Descuartizó el cuerpo de Hicks con un cuchillo. Había practicado muchas veces con los animales atropellados que recogía. Metió los trozos en bolsas de basura y en mitad de la noche las cargó en el coche para llevarlas al basurero. De camino lo detuvo la policía por pisar la línea continua. Los agentes le preguntaron a Jeff qué llevaba en las bolsas y a dónde iba tan tarde. Jeff estaba atrapado. Sin embargo, había preparado una mentira. Les dijo que había mucha tensión en su casa y que se le había ocurrido que yendo al basurero se olvidaría un poco de todo. La policía le puso una multa y le dejó marchar. Jeff volvió a casa atormentado por la culpa. Guardó los huesos de Steven Hicks bajo la casa durante 2 semanas. Después los machacó con un mazo. Luego fue tirando los fragmentos en círculo entre las hojas y la maleza detrás de la casa. En agosto, el padre de Jeffrey se pasó por la casa. El padre de Jeff volvió a la casa y animó a su hijo a que se buscara un trabajo. Pero a él no le interesaba. Se pasaba el día bebiendo y hasta lo arrestaron por embriaguez. Lionel llevó a su hijo a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y a un psicólogo. No le sirvió de nada. Nada podía borrar la violencia y el terror que aquel primer asesinato había grabado en su mente. Parecía que solo encontraba consuelo en el alcohol. A finales del verano, Jeff seguía en paro. Así que Lionel le sugirió una alternativa: la universidad.
y apuntó a Jeff en la Universidad Estatal de Ohio. Jeff se pasó el primer trimestre completamente borracho. Vendía su sangre a los centros de plasma para sacar dinero para cerveza. Como era de esperar, Dahmer suspendió todo y volvió a casa. Jeff aceptó la decisión como todas las demás que habían tomado por él y se alistó. Tras finalizar la instrucción básica, lo enviaron a un hospital militar de San Antonio, Texas, donde lo prepararon para ser personal médico de campaña. Allí, Dahmer aprendió mucho sobre anatomía humana. Por primera vez en su vida, le emocionaba lo que estaba haciendo. La disciplina y la instrucción le vinieron bien. Cuando llevaba 6 meses en el ejército, su cuerpo enclenque había pasado a ser enjuto y fuerte y pasó de ser tímido y retraído a ser un hombre extrovertido. Sin embargo, este cambio fue pasajero. El ejército lo destinó a Alemania, donde Jeff volvió a caer en la bebida. Sus superiores se dieron cuenta y lo licenciaron antes de tiempo. Jeff se marchó directamente a Miami Beach sin comunicárselo a su familia. Encontró trabajo en una sandwichería y se instaló en un motel. Cuando se gastaba tanto en bebida que no podía pagarse la habitación, Jeff empezó a dormir en la playa. Lionel intentó ayudar a su hijo alcohólico. Sin saber qué más hacer, Lionel mandó a Jeff a vivir a una localidad cercana a Milwaukee con su abuela. Jeffrey estaba más unido a su abuela que a nadie en el mundo. A los 20 y tantos años, Jeff estaba afincado en Milwaukee. Vivía en casa de su abuela y era asiduo de los locales de ambiente de la ciudad. Nadie sospechaba que este joven solitario y guapo con cara de niño iba a convertirse en un asesino en serie. Y menos aún en los clubs de ambiente de Milwaukee. Sin embargo, Dahmer tenía un gusto muy concreto para los hombres. Los elegía por su cuerpo. Le gustaban los hombres altos, musculosos y delgados. No le importaba que fueran negros, blancos, amarillos, indios o mulatos. Si le parecían atractivos, intentaba ligárselos. En noviembre de 1987, Dahmer conoció a Steve Tuomi, un joven de 25 años en un club del centro llamado 219. Después de tomar unas copas, se fueron a pasar la noche al Hotel Ambassador, que estaba muy cerca. Dahmer usó un viejo truco para que Tuomi entrara en ese estado de sumisión que tanto anhelaba. Le eché unos cuantos somníferos en la bebida para dejarlo inconsciente. Solo quería pasar la noche con él. Cuando me desperté por la mañana, tenía los antebrazos llenos de cardenales y él tenía el pecho morado y le salía sangre de la boca. Estaba colgando por un lado de la cama. No recuerdo haberlo matado a golpes, pero debí de hacerlo. Dahmer no se asustó. Salió y se compró la maleta más grande que encontró. Volvió al hotel, metió el cuerpo de Tuomi en la maleta y llamó a un taxi. Dahmer volvió a casa de su abuela y descuartizó a Tuomi en el sótano. A partir de entonces di rienda suelta a mi obsesión. Dahmer volvió a los clubs con la intención de asesinar y descuartizar a los hombres que conquistara. En la parada de autobús que hay junto al 219 conoció a James Dockstator, un joven de 14 años. Jeff le ofreció $50 por pasar la noche con él y el adolescente aceptó. La pareja cogió el autobús y fue a casa de la abuela de Dahmer. Mientras ella dormía, tuvieron relaciones sexuales orales. Después, Jeff drogó y estranguló a su acompañante. Con Dockstator, Dahmer exploró sus más oscuras fantasías. Escondió el cadáver en el sótano durante una semana y tuvo relaciones sexuales con él. Cuando James Dockstator empezó a descomponerse, Dahmer lo descuartizó en el sótano cerca de un sumidero que había en el suelo. 2 meses después, Dahmer conoció a Richard Guerrero, de 22 años, en un bar de Milwaukee. Siguiendo la misma rutina que en ocasiones anteriores, lo drogó y lo estranguló. Pasó unas cuantas horas con el cadáver antes de descuartizarlo y meter los restos del cuerpo en bolsas de basura para que lo recogiera el camión municipal de la basura. La abuela de Jeffrey empezó a preocuparse porque su nieto salía hasta altas horas de la madrugada y tenía un maniquí en la habitación y porque notaba olores muy extraños en el sótano. En el verano de 1988 le pidió que se buscara otro sitio donde vivir. Jeffrey alquiló un piso en un barrio del oeste de Milwaukee y aceleró su descenso a los infiernos. Un día se acercó a un niño de 13 años y lo convenció para que fuera a su casa.
lo acarició y el niño se asustó y se fue corriendo. Dahmer fue condenado por agresión sexual, pero los asesinatos seguían siendo su secreto. Le condenaron a 1 año de cárcel en 3er grado. Podía salir a trabajar en la fábrica de chocolate, pero tenía que pasar las noches en la cárcel. 10 días antes de que se hiciera efectiva la sentencia, Dahmer actuó de nuevo. Conoció a Anthony Sears en la Cache, un club de ambiente, y lo mató. Momificó la cabeza y los genitales de Sears y los guardó en la taquilla de su trabajo. Lionel Dahmer seguía preocupado por lo mucho que bebía su hijo. Escribió al juez solicitando que lo incluyeran en un programa de rehabilitación para alcohólicos. Lionel tenía serias dudas sobre las posibilidades de Jeff cuando saliera a la calle. No lo enviaron a ningún programa y Jeffrey terminó su condena 2 meses antes de lo previsto. Se trasladó a otro barrio humilde de Milwaukee. El alquiler de los apartamentos Oxford era barato y además estaban cerca de los clubs de ambiente. Estaba solo otra vez, así que era libre para alimentar su implacable apetito sexual. 3 semanas después de ser puesto en libertad, Dahmer empezó una orgía de muerte que duró 1 año. Durante aquella orgía de muerte, Jeff mató a 13 hombres, aunque uno de ellos estuvo a punto de escapar. Dahmer había drogado a Conerak Sintason-Fon, un adolescente de 14 años, hermano del niño del que había abusado el año anterior. Mientras Conerak dormía, Dahmer salió a buscar más bebida, y cuando aún no había vuelto el chico se despertó. Salió tambaleándose a la calle, desnudo. Una vecina al verlo llamó a la policía. Milwaukee Emergency Operator 71. Okay, hi, I'm on 25th and State, and this is young man. He is butt naked. He has been beaten up. He's very bruised up. He can't stand. He's study fall out. He is butt naked. He has no clothes on. He was really hurt. Cuando llegó la policía, Dahmer ya había vuelto de comprar cerveza, y al igual que había hecho con la policía de Bath tras su primer asesinato, urdió una astuta mentira. Llevó a los agentes a su casa y les enseñó las Polaroids que le había hecho al adolescente, las cuales, según él, demostraban que tenían una relación. La policía pensó que el joven de 14 años era mayor de edad y lo dejó con Dahmer. En el informe dijeron que había sido una pelea de amantes. En cuanto los agentes se marcharon, Dahmer asesinó al chico. Los cuerpos se iban amontonando en el piso de Dahmer. Se compró un bidón de 215 litros y lo llenó de un potente ácido para disolver en él las extremidades y los torsos. Después de varias semanas en el ácido, los restos humanos se convirtieron en lodo que tiró al retrete o por el desagüe de la bañera. Por otro lado, Jeffrey separó la piel de los huesos hirviéndolos en la cocina. Un olor extraño y ácido a muerte invadió el edificio. Muchos de los inquilinos detectaron que el olor procedía de la puerta de Dahmer. A Dahmer le asustaba estar solo. No quería que sus parejas le dejaran, ni después de haber muerto. Una cosa llevaba a la otra. Cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer mis instintos. Diseñó un santuario con huesos del esqueleto y calaveras, pero aún no había encontrado a su compañero perfecto. Un hombre totalmente sumiso que estuviera vivo y no se descompusiera. A algunas de sus víctimas, cuando aún estaban vivas, les hizo un pequeño agujero en el cráneo con un taladro y les inyectó ácido en el cerebro. Según Dahmer, ninguno de estos zombies experimentales sobrevivió más de un día. Puede que en un último intento por mantener a esos hombres a su lado, empezara a comérselos. De este modo, sentía que eran una parte permanente de mí. Además, tenía curiosidad por saber cómo sería. Sentía que iban a convertirse en parte de mí. Comérmelos me producía placer sexual. A lo largo de ese año en el que cometió tantos asesinatos despiadados, Dahmer seguía comportándose con aparente normalidad. En este vídeo que se grabó en Acción de Gracias en casa de su abuela, Dahmer habla tranquilamente con su padre. Well, you're looking good. Grandma was saying that she thought that you got quite a bit thinner, but you look fit. I don't know. Well, I've been surviving mostly on McDonald's food. It's just so much easier just to pop into a restaurant. But Yeah, like I've said before, it gets too expensive and it does. I have to start eating at home more.
A pesar de que a los que le rodeaban les parecía un hombre normal, pronto saldría a la luz la vida secreta de Jeffrey Dahmer. En julio de 1991, la ciudad de Milwaukee descubrió entre sus vecinos a un asesino en serie, el joven de 31 años, Jeffrey Dahmer. Un hombre, Tracy Edwards, logró escapar de los horrores del piso de Dahmer y parar a una patrulla que pasaba por allí. Cuando los agentes entraron en el piso, encontraron 83 polaroids de cadáveres en distintas etapas del proceso de descuartizado. En la cocina, descubrirían cosas aún más impactantes. Las cámaras de televisión grababan mientras sacaban lo que quedaba de las víctimas. Un bidón de 215 litros que contenía los torsos de 3 hombres. Un congelador con extremidades y carne, y ollas de metal con manos y genitales momificados. Esta vez, no había mentira que pudiera librar a Dahmer de la justicia. En comisaría, la policía procedió a realizar un interrogatorio maratoniano al supuesto asesino. Al principio, Dahmer culpó a la bebida y dijo que no le habrían pillado si no hubiera estado tan borracho. Estaba claro que tenía miedo. Dahmer pasó las siguientes 6 semanas contándoles a los inspectores cómo había asesinado a 17 hombres. La confesión tenía 159 páginas. Para Dahmer fue una experiencia catártica. Por fin pudo sacarse de dentro lo que llevaba escondiendo 13 años. Partiendo de la información de la confesión, los investigadores regresaron a Bath, la ciudad de Ohio donde Dahmer había pasado su infancia. Allí recogieron con un rastrillo los huesos machacados de Stephen Hicks, la primera víctima de Dahmer. El forense del condado de Milwaukee comenzó a unir las cabezas a los cuerpos. Y la policía, la penosa tarea de dar la noticia a las familias. Dahmer se declaró culpable, pero adujo locura. Lo único que tuvo que decidir el jurado fue si estaba cuerdo o no. En Wisconsin no se aplica la pena de muerte, así que si el jurado decidía que estaba cuerdo, pasaría el resto de su vida en la cárcel. Si decidía que estaba loco, lo encerrarían en una institución para enfermos mentales. Ni siquiera el propio Dahmer comprendía por qué disfrutaba tanto matando. El hombre que entró en la sala de aquel juzgado de Milwaukee en enero de 1992 parecía completamente normal, hasta que el inspector Dennis Murphy leyó su confesión. He related this was a person he really liked. He indicated that he had filleted his heart and kept it in the freezer, and he also kept his bicep. He indicated that he had eaten the thigh muscle of this subject, but it was so tough he could hardly chew it. He then purchased a meat tenderizer and used it on the bicep. A pesar de lo horrendos que eran los crímenes de Dahmer, el país estaba fascinado. La naturaleza de los delitos que había cometido Dahmer parecía una prueba irrefutable de su locura. Como si no se podía explicar que un hombre tuviera relaciones sexuales con cadáveres, que los descuartizara y se los comiera, y todo para obtener placer sexual. Sin embargo, la definición legal de locura es muy estricta. Los abogados de Dahmer tenían que demostrar 2 cosas: que padecía una enfermedad mental y que dicha enfermedad le impedía diferenciar el bien del mal. La necrofilia, una obsesión que te obliga a tener relaciones con cadáveres, se considera una disfunción sexual, pero no quiere decir que el sujeto que la padece esté legalmente loco. El jurado votó 10 contra 2 que Jeffrey Dahmer estaba legalmente cuerdo. Algunos parientes de las víctimas de Dahmer asistían al juicio en silencio, otros lloraban. Antes de dictar sentencia, el juez les permitió hablar ante el tribunal. Jeffrey, I hate you! I hate you! That's not control! Don't Jeffrey, I kill you! I can't mother! I kill you! What's your name, son? I kill you! Una vez que se restableció el orden, Dahmer habló en público por primera vez. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. I have seen their tears, and if I could give my life right now to bring their loved ones back, I would do it. I am so very sorry. Muchos dudaron de que la disculpa de Dahmer fuera sincera. Se preguntaban si un hombre que había matado con tanta frialdad tenía conciencia o era capaz de sentir remordimientos. El juez condenó a Dahmer a 937 años de cárcel, pero el suplicio solo duró unos pocos años. El penal Columbia, situado en Portage, Wisconsin, se convirtió en el nuevo hogar de Jeffrey Dahmer. Su piso de los apartamentos Oxford seguía vacío como doloroso recuerdo de los que habían perdido allí la vida.
En noviembre de 1992 los demolieron. Dahmer tenía 32 años y dedicaba sus días de recluso a meditar en la celda. Intentaba superar los remordimientos que le producía tener instintos asesinos y buscaba el perdón divino. De niño iba a la iglesia, y también de adulto, junto a su abuela, pero durante la orgía de muerte se olvidó de la religión. Dahmer achacó su naturaleza de asesino a sus creencias ateas y a la teoría de la evolución. Sin embargo, Jeffrey vivía en una contradicción porque siempre creyó que la culpa de todo era del diablo, que se había apoderado de su alma. El asesino en serie se planteó entonces qué le pasaría cuando muriera y decidió que quería ser bautizado. En abril de 1994, el sacerdote de la prisión llamó a Roy Radcliffe, ministro evangelista, para que hablara con el recluso. Un mes después, en el centro médico de la prisión, Dahmer fue bautizado en una bañera de hidromasaje. Parecía que Dahmer se estaba transformando en la cárcel. Sin embargo, Dahmer seguía teniendo oscuras y obsesivas fantasías. Seguramente tendré que convivir con él el resto de mi vida. Ojalá se me pasara. Ojalá hubiera una manera de librarme para siempre de estos pensamientos y estas sensaciones. Durante toda su vida adulta, Dahmer había sido un depredador, pero en la cárcel se convirtió en la presa. Ahora el famoso asesino en serie era el objetivo de los otros reclusos. En agosto de 1994 lo atacaron en la capilla de la cárcel con un rudimentario cuchillo. Esa vez sobrevivió. Pero el 28 de noviembre de 1994, Christopher Schaefer, que se apodaba a sí mismo Cristo, golpeó a Dahmer con una barra de metal que cogió del gimnasio de la prisión. Murió de camino al hospital. Una de sus últimas voluntades era que lo incineraran y que entregaran la mitad de sus cenizas a su padre y la otra mitad a su madre. En 1996, el ayuntamiento de Milwaukee recaudó casi $500,000 para comprar la siniestra colección de fotografías y herramientas de Dahmer. Temían que aquellos artículos se usaran para crear un museo sobre el asesino, así que lo quemaron todo. A pesar de que apenas quedan pruebas físicas de lo que hizo, la vida y los crímenes de Jeffrey Dahmer se han convertido en leyenda. Los crímenes de Jeffrey Dahmer impactaron al mundo, pero los motivos que le llevaron a cometerlos es lo que continúa fascinándonos. Es un misterio entre los misterios. Un misterio que nunca se resolverá. Aunque siguiera vivo, no creo que fuera posible averiguar qué sentía. Solo tendríamos hipótesis. Eso es lo que le parece más inquietante a la opinión pública. Queremos saber quiénes son estas personas. Nos gustaría ser capaces de identificarlos, de reconocerlos cuando vayan por la calle, pero no sabemos quiénes son. Eso es lo que aprendimos de Jeffrey Dahmer, que nunca se sabe.